En 1 Juan 6:16, quienes creen en el Hijo de Dios tienen el testimonio de Dios en ellos. 1 Tesalonicenses 1:8 dice, sus vidas han proclamado la palabra del Señor. Las nuevas de su fe en Dios han salido. No es necesario que digamos nada más. Dios te ha dado un mensaje de vida para compartir. Dios nos ha dado un mensaje de vida para compartir. Recuerden la lección de este día, comparte el mensaje de tu vida. Cuando te conviertes en creyente o en un nuevo hijo de Dios porque le creíste a su mensaje, tú también, y comenzaste a ser parte de su familia, también llegas a ser un mensajero de Dios más en este mundo. Cuando te convertiste a Dios, comienzas a ser un mensajero. Él quiere hablarle al mundo por medio de ti, por medio de mí. Y Pablo nos dijo, hablamos la verdad ante Dios como mensajeros de Dios. Amén. Esas palabras de Pablo están aclarándonos que nosotros también estamos en la necesidad de hablar el mensaje que un día recibimos para ser salvos. Puedes pensar que no tienes nada que compartir y por eso es que el diablo trata de mantenerte en silencio, de mantenerte con vergüenza o con pena de no compartir la palabra de Dios porque piensas que no tienes nada que compartir. Sin embargo, tienes un sinnúmero de experiencias que Dios quiere que uses para traer a otros a su familia. O sea que nosotros somos un instrumento de Dios en manos de Dios, así como lo fue la Virgen María, como ustedes, la mayoría que me están escuchando somos cristianos evangélicos. Y sabemos que la Virgen María fue un instrumento que Dios utilizó para su plan de salvación y la utilizó de una manera muy especial. Cuando vino el propósito de Dios a que Jesucristo naciera entre nosotros o entre la humanidad, utilizó a la Virgen María. Bueno, si hay algún católico entre nosotros, entenderá mejor esto, ya que ellos tienen demasiada devoción por la Virgen. Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que no es así. Entonces, la Virgen María fue utilizada también como una mujer, como instrumento para traer a Dios a través de Jesucristo hecho hombre a la tierra, para que también viniera y nos diera este ejemplo tan hermoso de cómo compartir el Evangelio. Jesucristo fue el mejor ejemplo. Entonces también nosotros somos instrumentos de Dios ahora. Cada uno de ustedes que me está escuchando, que ha recibido a Jesucristo en su corazón, no solo de labios, porque la Biblia dice que a muchos solamente de labios han aceptado al Señor, pero su corazón sigue lejos de Él. Pero no, aquí estamos hablando de los verdaderos hijos, que se han comprometido de vivir una vida en santidad por amor a Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo. Y la Biblia dice, quienes creen en el Hijo de Dios, tienen el testimonio de Dios en ellos. Tu mensaje de vida consta de 4 partes, veamos. Primero, lo que está diciendo aquí la Biblia, quienes creen en el Hijo de Dios tienen el testimonio de Dios en ellos, o sea, impregnado en nuestro cuerpo mismo. Uno de ellos es tu testimonio, la historia de cómo comenzaste una relación con Jesús. No todo fue color de rosa y no todo está siendo color de rosa, aunque tengas años de ser cristiano. Uno es tu testimonio, tu historia de cómo comenzó tu vida cristiana con Jesucristo. Tus lecciones de vida, las lecciones más importantes que Dios te ha enseñado a través de pruebas o a través incluso, hermanos, de consecuencias. Porque recordemos que hay 2 cosas que nos pasan en la vida. No todo lo malo que nos pasa en la vida son pruebas. A veces son consecuencias. Las pruebas es porque Dios está probando tu fe, probando cierta parte de ti, si estás dispuesto a seguir creyendo en Dios o vas a recurrir a otras entidades materiales. ¿En quién vas a poner tu fe? A veces por eso vienen esas pruebas, tus lecciones de vida, y otras son las consecuencias del pecado.
Otras son consecuencias de nuestra desobediencia, porque sabemos que lo que le estamos tratando de hacer es malo, pero aún así lo hacemos y eso trae consecuencias. Entonces, muchas veces esas dos situaciones son parte de nuestras lecciones de vida que también nos enseñan, nos ayudan para poder compartir un verdadero mensaje de salvación. Otro punto importante son las pasiones divinas, las obras por las cuales Dios te ha moldeado y qué más te importan. O sea, las obras por las cuales Dios te ha moldeado, qué tipo de cosas has tenido que hacer en las que has sentido que Dios te ha impulsado a hacer. Y eso es parte también de tu testimonio o de tu vida ahora con Cristo. Las buenas nuevas, el mensaje de la salvación. Tu mensaje de vida incluye tu testimonio. Tu testimonio es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Pedro nos dice que fuimos escogidos por Dios para hacer su trabajo y hablar de Él, para decirle a otros de las diferencias como entre la noche y el día que Él hizo para ti. Entonces, esta es la esencia del testimonio, compartir tus experiencias personales con respecto al Señor. Y esas experiencias personales no le pasa al mundo, no le pasa a la persona que solamente finge ser un cristiano. Esto solamente le pasa, la esencia del testimonio lo puede compartir una persona que tiene experiencias personales con Jesús y solamente le pasa a una persona que verdaderamente se ha arrepentido y ha buscado a Dios con todo su corazón. Ahí el Señor comenzará a tener una relación con esta persona y vamos a tener experiencias personales. En una corte no se espera que el testigo discuta el caso, pruebe la verdad o presione por un veredicto. Ese es el trabajo de los abogados. Entonces, los testigos simplemente relatan lo que les pasó o lo que vieron. Jesús dijo, serán mis testigos, no dijo, serán mis abogados. Por lo tanto, nosotros somos los testigos. Él quiere que compartas tu historia con otros. Así como en la corte, digamos, un testigo solo cuenta lo que ha vivido, lo que le ha tocado por experiencia propia, porque ha estado presente en el hecho o porque ha visto con sus propios ojos. Eso es lo que el testigo tiene que ir a decir. Y nosotros como hijos de Dios es lo que nos toca compartir con el que no conoce, darle a él, contarle las experiencias de vida que hemos vivido con Jesucristo y que algunas veces no han sido muy bonitas, pero después de eso feo que pasó ha venido una experiencia incomparable, una experiencia que muchas veces no se puede ni contar porque son cosas que no tienen palabras, solo se siente la persona que ha vivido. Entonces, Él quiere que compartas tu historia con otros, así como lo haría un testigo frente a una corte para atestiguar un caso o una situación que se está queriendo resolver. Compartir tu testimonio es una parte esencial de tu misión en la tierra, ya que es único. Por eso que tu testimonio cuenta mucho a la hora de compartir un mensaje. Así que tenemos que cuidar nuestro testimonio. No hay otra historia como la tuya o como la mía o como los que están escuchando. Historias personales. Solo ustedes pueden compartirla, los que han vivido esa situación. Si no hablas de ella, se habrá perdido para siempre. Puede que no seas un erudito en la Biblia, sin embargo, eres la autoridad en cuanto a tu vida. Y es difícil seguir con una experiencia personal, erguir con una experiencia personal. En realidad, tu testimonio personal es más eficaz que un sermón. Y eso queda claro para los que nos toca predicar la palabra del Señor. Nosotros predicamos con hechos. Las palabras se las lleva el viento. La gente nos mira y dice, tanto que habla y nada hace. Y eso lo dicen miles de personas que están mirándonos. Porque los que predicamos o los que somos cristianos, somos nosotros carta leída del mundo y nos están mirando lo que hacemos, cómo hablamos, qué decimos, cómo nos dirigimos.
Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque los no creyentes especialmente ven a los pastores como vendedores profesionales, pero te ven a ti como un cliente satisfecho, lo que te da más credibilidad. O sea, los hechos. Porque un pastor, generalmente los pastores son los que predican en los púlpitos y están predicando la palabra de Dios, y el mundo piensa que ellos están vendiendo, son vendedores profesionales que venden la palabra del Señor. El mundo lo percibe de ese modo, pero nosotros los que somos creyentes y estamos ahí como hijos de Dios, tenemos que sentirnos clientes satisfechos, lo que significa que lo que nos predican o lo que nosotros mismos predicamos tiene que tener credibilidad, pero no por las palabras que nosotros hablamos, sino por los hechos, por lo que vivimos, por lo que hacemos. Y en ese lapso de tiempo en el que estemos viviendo vamos a tener pruebas y vamos a tener demasiados tropiezos, y es ahí donde nosotros tenemos que ser listos para saber qué es obra de Satanás. Las historias personales también son más fáciles de relatar que los principios, y a las personas les gusta oírlas, captan nuestra atención y les recordamos por más tiempo. Los no creyentes quizás pierdan el interés cuando se les habla de citas teológicas o se les da citas bíblicas. Los no creyentes no lo podrán entender con facilidad, pero sienten siempre una curiosidad natural acerca de las experiencias que ellos nunca han tenido. Por eso cuando alguien cuenta un testimonio personal que ha tenido, muchos ahí se convierten al Señor, porque han escuchado las palabras de una persona que realmente ha vivido y les llama demasiado la atención, y ahí muchas personas ganan almas. Compartir historias construye un puente relacional que Jesús puede cruzar de tu corazón al de otros. Es decir, yo puedo contar una historia mía vivida, de lo que yo he vivido con mi vida en Cristo como cristiana que soy, y Dios puede hacer que este sentimiento que yo siento, que sentí en el momento, pueda ser traspasado con la ayuda del Espíritu Santo a otras personas, que toque el sentimiento de otra persona para que esta persona también se sienta y diga que realmente lo que estamos hablando es real y es Jesucristo que hace el proceso. Porque recuerden que nosotros predicamos la palabra de Dios, pero nosotros no somos los responsables, como dijimos, nosotros no somos abogados, nosotros no somos quien va a dar la salvación, es Jesucristo mismo a través del Espíritu Santo, pero nuestra tarea es compartir el Evangelio a través de nuestras experiencias personales. Otro valor que tiene el testimonio es que supera las defensas intelectuales. Muchas personas que no aceptan la autoridad de la Biblia escucharán una historia personal humilde, y Pablo usó su testimonio en 6 ocasiones diferentes para compartir el Evangelio en vez de citar las Escrituras. Él dio verdaderamente su historia personal, y la Biblia dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. La mejor manera de estar listos es escribiendo tu testimonio y memorizando los puntos principales. Si esto dice la Biblia, significa que muchas personas, ustedes saben que hoy en este tiempo, especialmente en estos años últimos, en donde hay demasiado ateísmo, los hombres o mujeres ya no creen en Dios y dicen: yo no creo en ese Dios, yo no creo en las religiones, yo no creo en las iglesias, y comienzan a hablar cosas para no creer en Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos que hablar, tal vez no con la Biblia, porque hay gente que no cree ni siquiera en la Biblia y dicen: ese es un libro cualquiera, ese libro ya lo leí yo de pa acá y no entiendo nada y creo que no tiene ningún sentido. Y la gente dice eso, piensa eso, y nosotros los cristianos tenemos que estar listos. Y Pablo nos aconsejaba: estén siempre preparados para responder todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
Y es ahí donde entran nuestras experiencias personales, porque esas experiencias que tenemos en la vida cristiana no están escritas en la Biblia. Eso lo vivimos cada uno, eso lo viven ustedes si están teniendo una relación sana con el Señor. La tengo yo si tengo una relación sana, pero no la tiene el mundo, tampoco están escritas en la Biblia. Entonces, esas historias tenemos que contarlas, darle a alguien que alguien que no cree. Si te dice, ¿por qué crees en el Señor? ¿A dónde está tu fe? ¿Por qué crees en Dios si vemos que el mundo se está muriendo y Dios no hace nada? Si vemos que países no tienen comida y Dios no hace nada, dice la gente. ¿Cuál es tu experiencia personal que has tenido? Cuéntale a esa persona incrédula que está frente a ti, que se llama atea, que dice yo soy ateo y con mucho respeto. O dicen yo soy ateo por la gracia de Dios. Sin embargo, mencionando a Dios, dicen ser ateos. Ahí es nuestro papel de contarles una historia de lo que hemos vivido con Cristo. Entonces, la mejor manera de estar listos es eso, contando o escribiendo un testimonio. Primer punto, cómo entender nuestra vida, cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. Hagamos este análisis ahora mismo de nuestra vida como cristianos. ¿Cuál sería tu testimonio si escribirías un libro? ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? ¿Cómo lo supe? ¿Cómo lo entendí? ¿Cómo llegué a entender que sin Cristo yo no soy nada? Que sin Dios no puedo vivir. ¿Cómo rendí mi vida a Jesús? ¿De qué manera? ¿Cómo estaba yo? ¿En qué momento? ¿En qué situación me encontraba? La diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. Hagamos estos 4 puntos de análisis. ¿Cómo era mi vida? ¿Tienes un pasado sucio que contar que quedó atrás y que ahora lo miras nada más para ver los cambios que ha hecho Jesucristo en tu vida? Eso es parte de tu historia. ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? ¿De qué manera supimos que Jesucristo era necesario en nuestras vidas? ¿Cómo llegamos a rendir nuestra vida a Jesús? ¿De qué manera llegamos a reconocer nuestros pecados y rendirnos a Él? Ahora, ¿cuál es la diferencia que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Ahora, ¿cómo era mi pasado y cómo soy ahora? Por supuesto, tenemos muchos otros testimonios aparte de la historia de salvación. Tenemos otras historias en donde Dios nos libró de la muerte, donde Dios nos quitó un cáncer, nos sanó de una enfermedad. Hay muchos testimonios, no solamente el testimonio de salvación. Tenemos uno para cada experiencia en la que Dios nos ha ayudado y debemos hacer una lista de todos los problemas, circunstancias y crisis que Dios nos ha permitido pasar y hemos pasado bien porque Dios nos ha ayudado. Sé una persona sensible y usa la historia de tu vida con la historia de tu amigo. Cuéntale a tu amigo tu historia. Ese amigo no creyente que tienes, ese amigo ateo, ese amigo que no cree en Dios, para que pueda él identificarse mejor y tú puedas identificarte con él y contarle que tú también eras igual que él, que no creías. Y diferentes situaciones llaman a distintos testimonios y de esa manera estamos nosotros llevando el mensaje de salvación. Tu mensaje incluye tus lecciones de vida. Dijimos tus testimonios, la manera en que puedes contarle a alguien lo que has vivido en tu vida cristiana. La segunda es tu mensaje, son las verdades que Dios te ha enseñado en tus experiencias con Él, lecciones e ideas que has aprendido acerca de Dios, las relaciones, los problemas, las tentaciones y otros aspectos de la vida. El salmista oró diciendo de esta manera: enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Desafortunadamente, nunca aprendemos lo suficiente de lo que nos pasa. Nunca aprendemos, por eso muchas veces nos pasa una vez y otra vez, como le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ustedes que son conocedores de la Biblia saben que el pueblo de Israel siempre estaba dando vuelta en el mismo círculo porque no aprendía la lección. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Desafortunadamente no aprendemos de lo que nos pasa acerca de los israelitas. Y la Biblia lo dice. Muchas veces Dios los libró, pero ellos, empeñados en su rebeldía, se hundieron en la maldad.
cada vez que Israel cometía un error, morían muchas personas ahí por no obedecer a la voz de Dios. Y pasa igualmente en nuestros tiempos. Queremos hacer siempre nuestros caprichos, siempre mi voluntad, decimos nosotros, no la voluntad del Señor. Y por eso aprendamos por qué están escritas en la Biblia la historia del pueblo de Israel y de los 40 años que anduvo dando vuelta por todo ese desierto. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su capricho, porque no querían entender que Dios solo quería librarlos de esa carga que llevaban sobre sus hombros, y ellos se empeñaban en ser rebeldes y se hundían cada vez más en la maldad, y ahí murieron miles de personas por no haber oído la voz de Dios. Quizás hayas conocido personas iguales a estas o que conocemos en la realidad. Sin embargo, aunque es sabio aprender de nuestra experiencia. Es más sabio aprender de las experiencias de otros. Alguien te cuenta una historia, aprende de esa historia. No hay suficiente tiempo para aprender todo en la vida, probando y equivocándonos, porque no todos viviremos 80 años, 90, 100. Muchos moriremos antes, pero por eso estemos listos, aprendamos todos los días de lo que otros nos cuentan, de lo que la Biblia, las experiencias que la Biblia cuenta a través de los pueblos que ya vivieron la vida, de las generaciones que ya pasaron. Debemos aprender de las lecciones que la vida da a unos y a otros. La Biblia dice, para quien sabe apreciarla, una sabia represión vale tanto como una joya de oro muy fino. Escribe las lecciones importantes que has aprendido en la vida de manera que puedas compartirlas con otros. Debemos estar agradecidos con Salomón porque nos dio los libros Proverbios y Eclesiastés. Son Proverbios y Eclesiastés llenos de sabiduría, los cuales están llenos de lecciones prácticas de la vida. Imaginémonos cuántas frustraciones innecesarias podríamos haber evitado si hubiéramos aprendido de las lecciones de otros. Leyendo los salmos y los proverbios aprendemos cómo estos nos corrigen. Pero si nunca lo leímos, si ya tenemos 70 años y todavía no hemos leído los proverbios, no hemos leído los libros de Eclesiastés, tenemos que también tomar en cuenta y aprender de esas lecciones. Las personas maduras desarrollan el hábito de extraer las lecciones de las experiencias de cada día. Si queremos madurar, entonces tenemos que tener ese hábito de decir, este día, ¿qué aprendí? Este día lunes, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿cuál será mi experiencia de este día? ¿De qué manera superé una situación? ¿O cómo? Si nosotros podemos aprender de las lecciones de nuestra propia vida, podemos hacerlo así. Este día, ¿qué hice? No hice nada, ni nada bueno, ni nada malo. Si queremos madurar, tenemos que aprender a tener ese hábito. Te animo a que hagas una lista de todas las lecciones de tu vida. Realmente no pensamos en ellas hasta que no las escribimos. Si las escribimos en un papel, vamos a acordarnos. Después vamos a leer otra vez lo que hemos vivido acerca de nuestras vidas. Entonces, podemos iniciar ahora mismo a escribir esas lecciones y después vamos a tener que cómo contarle a otras personas lo que hemos vivido. Por ejemplo, podemos hacernos las siguientes preguntas para poder analizar esas lecciones que nos ha tocado vivir. ¿Qué me ha enseñado Dios acerca del fracaso? ¿Qué me ha enseñado Dios con el fracaso que viví? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a las carencias de dinero, a las situaciones de pobreza que me ha tocado vivir? ¿Qué es lo que Dios me ha mostrado, me ha enseñado a través de esas lecciones? Porque Dios, como hemos hablado anteriormente, que todo lo que pasa tiene un propósito. Entonces, si estás pasando una necesidad económica, tiene un propósito. ¿Qué te está enseñando Dios acerca de eso? ¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, al pesar o la depresión? Aquí en esto tiene que ver alguna enfermedad, alguna pérdida, una muerte de un familiar, o la depresión, algunos problemas emocionales que estamos viviendo. ¿Qué nos ha enseñado Dios con respecto a eso? ¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera,
Hay cosas que estamos pidiendo que aún no han llegado a nuestra vida, no han sido respondidas. ¿Será que Dios es sordo y que no nos escucha? No, Dios tiene un propósito. Entonces tienes que pensar en eso. ¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera? ¿Qué tengo que esperar o he esperado tanto tiempo? ¿Qué me ha enseñado Dios por medio de la enfermedad, de un problema que esté pasando o que he pasado? ¿Qué me ha enseñado Dios acerca de esto? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la desilusión? Alguna desilusión que tuvimos con una persona o con algunas personas, porque a veces nos desilusionan no una persona, muchas personas, una iglesia entera nos puede desilusionar. Pero ¿qué aprendimos de eso? ¿Qué he aprendido de mi familia, mi iglesia, mis relaciones, mi grupo pequeño y mi familia, el círculo en el que vivimos? ¿Qué nos ha enseñado a través de eso Dios? Si nos hacemos todas estas preguntas, comenzaremos a tener una historia de vida, porque nunca nos podemos analizar nuestra propia historia, pero con estas preguntas podemos iniciar y decir, ¿qué puedo yo aprender de mi propia vida para poder enseñar a otros? Ese es parte de nuestro testimonio. Tu mensaje de vida incluye expresar tus pasiones divinas. Dios es un Dios apasionado, ama con pasión algunas cosas y odia apasionadamente otras. Como has crecido acerca de Dios, Él mismo te dará pasión por lo que quieres profundamente, de manera que puedas ser su portavoz en el mundo. Entonces tu mensaje de vida incluye eso. Puede tratarse de una pasión acerca de un problema, un propósito, un principio o un grupo de personas. En cualquier caso, amados hermanos, te sentirás obligado a hablar acerca de ellos y hacer una diferencia en lo que puedas. No puedes dejar de hablar continuamente de lo que más quieres. Jesús dijo, el corazón del hombre determina su hablar. Tenemos dos ejemplos. David, que dijo, mi celo por Dios y su obra arden dentro de mí. Eso es lo que tenía David, una pasión por siempre estar cuidando las cosas de Dios. Era un celo profundo por amor a Dios, que él no permitía que nadie hiciera algo en contra de Dios, porque para él era eso grave, porque él amaba apasionadamente a Dios. Y dijo, mi celo por Dios y su obra arden dentro de mí. Y Jeremías, que afirmó, tu mensaje quema mi corazón y mis huesos, no puedo quedarme en silencio. Cuando amamos verdaderamente a Dios, tenemos esa pasión y defendemos las cosas de Dios. Por eso muchas veces, hay discusiones dentro de las iglesias por esa razón, porque hay personas que están apasionadas y siempre defienden la obra del Señor. Hay gente que no le interesa e irrespetan incluso todo lo que se habla de Dios o lo que se hace de Dios, lo irrespetan, pero hay otras personas que lo defienden a espada. Y esto no es fanatismo, es pasión. El fanatismo es otra cosa. La pasión es defender las verdades de Cristo, es defender y no vivir una vida mediocremente, un evangelio a medias. Cuando una persona tiene pasión por el evangelio, siempre defiende las cosas. Si alguien, por ejemplo, llega al culto nomás a dormir, nomás a pasar el tiempo, está apurado por irse, llega tarde, qué irrespeto, qué irreverencia a Dios, porque tenemos una iglesia que está diseñada para ir e invocar el nombre del Señor. Y si la gente llega de esta manera, una persona que siente pasión por el Evangelio, una pasión por Cristo, por toda su obra y su ministerio, nos va a molestar ese tipo de personas. En mi caso, a mí me molesta una persona que llega al culto cuando le da la gana, llega a la hora que le da la gana y se quiere ir cuando le da la gana. ¿Y cómo es eso? ¿A dónde está la pasión y el amor por Cristo? Eso molesta cuando uno realmente está, como dice aquí David, el rey David, el corazón del hombre, no, el rey David dice, siento celos por la obra del Señor. Mi celo por Dios y su obra arden dentro de mí. Y Jeremías afirma, tu mensaje quema mi corazón y mis huesos. No puedo quedarme en silencio, no podemos.
mirar nomás, tenemos que hablar, decir algo para que la otra persona o las personas puedan entender. Dios le da a algunas personas una pasión divina para defender su causa o una causa. No es que Dios no pueda defender, si Dios es Dios todopoderoso, Dios no necesita que le defiendan, Él es Dios. Pero estamos hablando de un celo, de una pasión por la obra de Dios y todo lo que tiene que ver con la salvación. A menudo es un problema que personalmente experimentamos, como por ejemplo abusos, adicción, infertilidad, depresión, enfermedad u otras dificultades. Algunas veces Dios les da a las personas una pasión para hablar por un grupo que no puede hacerlo por sí mismo, como los niños abortados, por ejemplo. Los que somos cristianos y conocemos la verdad del Señor, nosotros no podemos apoyar este grupo de gente incrédulas, gentes insensibles, gente sin corazón. Pero para eso estamos los hijos de Dios, los cristianos, que tenemos que defender a miles de niños que han sido abortados, que han sido asesinados brutalmente en el vientre de muchas mujeres. Esos niños no tienen voz, pero ahí están los hermanos en Cristo que tenemos pasión por las verdades y tenemos que defender, no podemos estar de acuerdo. Un cristiano evangélico verdadero, arrepentido y convertido no puede estar de acuerdo con el aborto, no puede estar diciendo, es que este es mi cuerpo y yo decido lo que tengo que hacer. Si una mujer piensa así, siendo cristiana, no es cristiana, finge ser cristiana, es una farisea más entre los cristianos, es una hipócrita más, porque una verdadera hija de Dios no estará de acuerdo jamás con el aborto, ni con ella misma, ni con los demás, ni con ninguna otra mujer, porque vamos a defender la vida, y esta vida viene desde la concepción, y eso es Dios mismo quien está ahí dando vida. Entonces no podemos nosotros estar de acuerdo con el aborto. Y ese es un ejemplo en lo que nosotros tenemos pasión por defender las verdades. Y aquellos a quienes les ha sido negada la justicia. La Biblia está llena de mandatos para defender a los indefensos. A veces Dios le da pasión a las personas para fomentar su reino. Él puede darte una pasión divina para comenzar nuevas iglesias, o sea, construcción de iglesias, fortalecer familias, financiar, si tienes económicamente, financiar de alguna manera una iglesia. Eso es también una pasión. Hay gente que tiene plata y le gusta ayudar. Y esa es una pasión que Dios le dio a ellos porque tienen dinero. Y van y dicen, yo voy a dar este millón de dinero, millón de dólares o lo que sea, y le voy a dar a la iglesia para que mejore, para que construya más aulas para niños de escuela bíblica. Es una pasión que se le da. No todos tenemos esa pasión, porque el que no tiene dinero, aunque tenga esa pasión, no va a poder hacerlo. Pero Dios le da a ciertas personas esa pasión, y nosotros tenemos pasión por algo. Ustedes deben tener alguna pasión. ¿Qué es lo que defienden ustedes, hermanos? ¿Qué es lo que defienden de la obra del Señor? Que ustedes ven que algunos son injustos. Él puede dar una pasión a esto, a que fortalezcamos familias, a que velemos por esas familias que están en divorcios, que están en separaciones, y tener esa pasión por defender esa familia para que no se separen. Puede que Dios te dé una pasión divina para alcanzar a un grupo de personas en particular con el Evangelio, hombres de negocios, jóvenes, estudiantes extranjeros, madres solteras o quienes practican un deporte o afición en particular. Porque recuerden que para hablarle a una persona de gran prestigio en este mundo no es para cualquiera. A veces tenemos que tener esa pasión divina para acercarnos al millonario. ¿Qué va a decir el millonario si le vas a predicar el Evangelio? Seguramente te diga, no me hables de esas cosas, vete. Puede ser una acción de un millonario, pero Dios te puede dar una pasión a ti para que tengas la guía del Espíritu Santo y vayas, y el Señor puede hacer esa conexión entre tú y ese millonario. Puede hacerlo. Si le preguntas a Dios, Él pondrá una carga en tu corazón para un país específico o un grupo étnico que a lo mejor necesita desesperadamente escuchar un mensaje diferente de lo que hasta hoy ha escuchado. Necesita un testigo cristiano fuerte
valiente, que no está enfocado en mirar que cómo se viste, que si usa faldas o no usa faldas. Eso queda para las personas que solamente están mirando el físico. Pero el Evangelio de Dios, no podemos ir a predicar un evangelio en el que estemos hablando de ropa, de vestuario. Primero es el corazón. Todo lo demás por fuera, eso es trabajo y obra del Espíritu Santo que va a comenzar a obrar en la vida del cristiano, de una persona que se va a convertir. Dios nos da pasiones diferentes, de manera que cada cosa que queramos hacer en el mundo se haga. No esperes que todo el mundo tenga tu misma pasión. Otros tendrán pasiones diferentes. En vez de ello debemos escuchar y evaluar cada uno de los mensajes de vida que trae cada persona, porque nadie puede decirlo todo. Tú estás en tu país donde me estás escuchando, estás haciendo tu parte. No estás haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento. Mi pasión es predicar el Evangelio de diferente forma. Una de ellas lo estoy haciendo en este momento, predicando a través de esta plataforma llamada Radio Cristo Vive, con el fin de llegar este mensaje, llegue a ti. Puede ser que has iniciado recién tu convertimiento al Señor y estas enseñanzas te pueden ayudar a ti para que vayas creciendo en el Evangelio. Esta es mi pasión, entre muchas pasiones que Dios me ha dado para predicar el Evangelio, pero ¿cuál es la tuya? Analiza en qué forma tú te sientes apasionado para defender o servir al Señor. Nunca subestimes la pasión divina de alguien. La Biblia dice lo siguiente, amados hermanos. Está bien mostrar interés con tal de que este interés sea bien intencionado y constante. O sea, que cualquier cosa que hagamos, que siempre sea con la buena intención de ganar almas y de llamar a otros al arrepentimiento, bien, y seamos constantes. Entonces, tu mensaje de vida incluye las buenas nuevas. Si hemos dicho que tu mensaje de vida incluye expresar tus pasiones divinas, ya hablamos de lo que realmente podemos hacer por la obra del Señor, sentir ese amor apasionado. Ahora, el mensaje de vida incluye también las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Te preguntarás, ¿cuáles son las buenas nuevas? Para un creyente de años ya lo sabe, pero para un creyente que apenas comienza, o para alguien que está escuchando que todavía no es creyente, que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, se preguntará, ¿cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son las buenas noticias. Las buenas noticias nos dicen que Dios nos acepta por fe y solo por la fe. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ahora entonces, como nosotros ya hemos recibido las buenas nuevas de salvación y lo hemos recibido a través de la fe, porque hemos creído por fe, y por fe, esa es la gracia del Señor, la fe que Dios nos ha puesto en nuestro interior, que creemos en Jesucristo. Dios nos reconcilió, Jesucristo nos reconcilió con Dios. Ahora nosotros tenemos que también ayudar al mundo a que tenga una reconciliación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora nos toca dar ese mensaje, esas buenas nuevas. ¿Qué significan las buenas nuevas? Las buenas nuevas significan que cuando confiamos en la gracia de Dios para salvarnos por medio de lo que Jesús hizo, nuestros pecados son perdonados y tenemos un propósito para vivir y nos es prometido un hogar futuro en el cielo. Hay cientos de libros estupendos acerca de cómo difundir las buenas nuevas. Y hay muchos libros que pueden hablarnos de las buenas nuevas. Pero para hablar de las buenas nuevas, tenemos que haber recibido esa experiencia de las buenas nuevas. Si no, no podremos contar algo que no hemos vivido. Por eso hemos hablado anteriormente del testimonio importante, de tu historia, cómo has recibido Cristo, para dar las buenas nuevas a otros. Lo más importante es que debemos aprender a amar a las personas extraviadas, como Dios lo hace. Extraviadas es una persona mundana, del mundo, que no conoce a Cristo.
Él no creerá a una persona si no, es decir, no nos podrán creer los demás si nosotros no amamos. Para Él todos somos importantes. Para Jesús todos somos importantes. Cuando Jesús extendió los brazos o sus brazos en la cruz, estaba diciendo, así es como te amo, así de inmenso es mi amor por ti. Estoy aquí, estoy crucificado con los brazos abiertos, pero de esta misma manera como estoy ahora siendo crucificado es por amor a tu nombre, por amor a ti que te llamas José, que te llamas Pedro, que te llamas Juan, que te llamas Enrique, que te llamas Pedro, que te llamas como te llames. Así es mi amor por ti. Eso estaba diciendo Jesús en la cruz. La Biblia dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos. En cualquier momento que sientas apatía por tu misión en el mundo, invierte algo de tiempo reflexionando acerca de lo que Jesús hizo para ti en la cruz. Esto debemos pensar cuando a veces llegan pensamientos en nuestra cabeza, en nuestra actitud, en algún momento llegamos a tener empatía de todo lo que estamos haciendo, quizás nos cause aburrimiento, pero tenemos que pensar en Jesucristo y en su sacrificio. Nos deben importar los no creyentes, ya que a Dios le preocupa el mundo, a Dios le preocupa los que no han creído, por eso aún no ha venido, porque le preocupa, porque Él quiere que se salven todos. El amor no da alternativas y la Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Un padre correría hacia un edificio en llamas para salvar a su niño, porque su amor es más grande que su temor, y aunque sabe que se va a quemar y lastimar, pero él va y se mete entre las llamas para salvar a su pequeño. Lo hace por el amor, pierde el temor. Entonces, si temes compartir las buenas nuevas con las personas cercanas a ti, pídele a Dios que llene tu corazón con su amor por ellos. Porque si no amamos, el que no ama no tiene ningún deseo de ayudar a otros. Por eso tiene temor, tiene miedo a hablarle del Evangelio porque no tiene suficiente amor. El amor es como el vaso de agua. El vaso, entre más lo llenas de amor, va a ir saliendo el temor. Va a ir saliendo el temor hasta que ya no haya temor. Pero si no hay amor, estás lleno de temor porque no hay amor por tu prójimo y menos por el mundo que no conoce el Evangelio. Y la Biblia nos dice, no es que el Señor se tarda en cumplir su promesa, como algunos suponen o como algunos tienen por tardanza, sino que tiene paciencia con ustedes. Dios tiene paciencia con nosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios y que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Por eso no ha venido, no es que Dios, ¿por qué Dios dice que va a venir y no viene? Dicen algunos. ¿Cuántos años estoy esperando que Dios venga? Esta lectura te lo doy para que la leas. La Biblia dice, no es que el Señor se tarda en cumplir su promesa, como algunos suponen o como algunos tienen por tardanza, sino que tiene paciencia. Él está esperando porque todos quieren que se salven. No quiere que nadie muera, sino que todos vengan a Él y le entreguen sus vidas. Por esa es la razón, amada iglesia del Señor, amigos que me están escuchando, esa es la razón por la cual Dios no ha venido. No es que Él se haya olvidado o que se le olvidó la promesa que hizo. Dios es Dios. Él es infinito, Él es todo. No se le ha olvidado. Tan pronto como conozcamos a una persona que no conoce a Cristo, debemos orar por ella, servirle con amor y compartirle las buenas nuevas. Nos damos cuenta que nos topamos con personas que se niegan. Les hablamos y no quieren, continúan en su mundo. Pero ¿qué nos queda hacer nosotros? Orar por esa persona, que Dios toque su corazón porque recuerden, solamente Dios puede salvar. Nosotros no podemos. Podemos decir 1000 palabras como las que yo estoy ahorita hablando. He dicho 1000 palabras, pero si hay una persona que me ha escuchado, que no ha sido tocado por el Espíritu Santo, va a ser como nada.
No va a pasar absolutamente nada, porque es Dios, a través de su espíritu que toca el corazón del otro para que pueda entender lo que le estamos hablando. Es Dios quien da el entendimiento a las personas para que puedan venir al arrepentimiento. Nuestro papel es compartir, es hablarles, es decirles y orar por ellos. Entonces, si conocemos personas que no son cristianas, que no pertenecen a la familia de Cristo, puede ser tu familia, tu padre, tu madre, quienes sea, ora por ellos, háblales y ora por ellos. Porque tampoco podemos nosotros mandarlos al infierno, tampoco es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hablarles. Tan pronto como sepamos que hay alguna persona en nuestro entorno que no pertenece a la familia de Dios, a la iglesia, debemos alcanzarla. Si no lo hace, si nosotros, hermanos, no lo hacemos, automáticamente, aunque no le digamos vete al infierno, pero estamos mandando al infierno porque no les estamos compartiendo la palabra del Señor. Ahora si ya lo estamos haciendo y esa persona no quiere, entonces ya esa es su responsabilidad de esa persona que no quiere. ¿Qué estás dispuesto a hacer entonces para que las personas que no conocen vayan al cielo? ¿Qué estás haciendo? Si no estás haciendo, comienza a hacerlo, invítalas a la iglesia. Invítale a la iglesia, cuéntale tu historia en relación con Jesucristo. ¿Cuál es tu historia como cristiano o como cristiana? Invítales a comer y ahí comparte la palabra del Señor. Invítales a tu casa y ahí pueden compartir también la palabra de Dios. Ora por ellas cada día hasta que sean salvas. Tu campo misionero está muy cerca de ti. No se trata de salir lejos para poder evangelizar. No pierdas las oportunidades que Dios te da. Ahora mismo, el que tengas a tu lado, compártele la palabra del Señor. La Escritura nos afirma, compórtense sabiamente con las que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Tu testimonio cuenta mucho para poder ganar almas. ¿Estará alguien en el cielo gracias a ti? ¿Has pensado? ¿Le evangelizaste a alguien que ya murió? ¿Le diste las buenas nuevas a alguien que ya murió? Y pensarás, ya hay alguien en el cielo que yo le evangelice, que yo le predique el evangelio. ¿Habrá alguien en el cielo que tú le digas, quiero darte las gracias, estoy aquí porque te preocupaste lo suficiente para compartirme las buenas nuevas? Amados hermanos, ¿será que hay alguien que ya nos puede dar gracias porque ya conoció el evangelio? ¿O será que alguien que estará renegando, que dice, este nunca me habla del evangelio, ni siquiera su testimonio me habla de él? Imagínate qué crueldad la de nosotros teniendo las buenas nuevas en nuestras manos, no poder compartirlas con otros. Imaginémonos qué gozo tendrás de saludar en el cielo a alguien a quien le ayudaste a llegar ahí y te diga gracias, gracias, porque si no fuera porque me hablaste, yo no estaría aquí en el cielo. Imaginémonos ese futuro. La salvación eterna de un alma es más importante que cualquier otra cosa que logres en tu vida. No es más importante que la carrera profesional que ya lograste. ¿Eres ingeniero? Qué bueno, te aplaudo, pero te aplaudiría muchas veces más si ganaste almas ya para Cristo. Y solo las personas durarán para siempre, los títulos quedarán soterrados en esta tierra. Por eso, amada familia, tu misión comienza a hacerlo. El mensaje de las buenas nuevas es esa, que compartas el evangelio con los no creyentes, con tu testimonio, con esa pasión que llevas por dentro haciendo algo maravilloso por los demás. Si tú no amas a tu prójimo, no amas al mundo como Cristo ama al mundo, entonces necesitas buscar a Dios más, entregar tu vida de verdad, porque el amor es el sello que tenemos que tener todos los días y hablarle el evangelio, porque Dios no ha venido por su iglesia, porque hay miles de hombres y mujeres que siguen perdidos. Y esa es responsabilidad tuya y mía, porque somos un instrumento de Dios en esta tierra. Entonces ve y evangeliza, ve y predica, cuenta tu historia, háblale al que no quiere, ora por él. Y de esa manera estarás haciendo tesoros en el cielo. No son ese dinero que te estás ganando, no es esa plata que estás guardando para comprarte un auto, los tesoros que el Señor espera. Eso el Señor te lo está dando por añadidura.
pero no te olvides de hacer tu misión en esta tierra, de ir y hablarle ese mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? Predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, para que todos vengan al arrepentimiento y ninguno muera, sino que todos vayamos a un nuevo lugar que el Señor tiene preparado para todos aquellos que hagan su voluntad o que hagamos su voluntad. Bueno, estimada familia, hasta aquí hemos terminado con esta reflexión